La seguridad. La seguridad se puede referir a la ausencia de riesgo, a la confianza en algo o en alguien. En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. El concepto de seguridad es muy amplio, pues abarca desde sensaciones internas de un individuo a realidades políticas o sociales que rodean al mismo. Desde el punto de vista sociológico, la seguridad se puede definir como el estado de armonía, de convivencia, de bienestar en el que se encuentra un individuo o una colectividad en un lugar y momento dado. Esta seguridad se puede analizar desde diversos ángulos, ya sea interna o externa, desde el punto de vista histórico, social, legal. La seguridad interna se refiere a aquellas sensaciones que predominan en el individuo y que le permiten enfrentarse a las dificultades, a los peligros y a las contradicciones que son inherentes a la condición humana. La seguridad externa es el conjunto de factores socioambientales que sobresalen por la inexistencia de una extremada conflictividad, así como de intolerables dosis de intranquilidad que generarían en sentido contrario inseguridad. La legislación en materia de seguridad que abordamos en este tema sería la propia Constitución española, en su artículo 17, que señala que toda la persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Asimismo, el artículo 104, que nos dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del Gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección Ciudadana. Garantiza la seguridad pública. Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, que regula la realización y prestación de las entidades privadas y la coordinación entre la seguridad privada y la pública. Otra ley importante sería la Ley 4/2015 de 27 de abril, que es el Estatuto de la Víctima del Delito, y el Real Decreto 1109/2015 de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito y se regulan las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. La seguridad individual es un concepto objetivo en cuanto ha de tener lugar externamente al individuo unas determinadas circunstancias para que se sientan seguras las personas. Una seguridad externa u objetiva. Pero al mismo tiempo también es un concepto subjetivo, ya que la personalidad de cada cual, a la hora de analizar las circunstancias que le rodean, los percibe de distinto modo y hace que se sienta más o menos seguro. Es una seguridad interna o subjetiva. Desde esta perspectiva, la seguridad está muy relacionada con la formación de la personalidad durante la infancia. Maslow establece una jerarquía piramidal de las necesidades del hombre de manera tal que su comportamiento estará mediatizado por la satisfacción de ellas. En la base de la pirámide encontraremos las necesidades fisiológicas. En el segundo nivel, la necesidad de seguridad. En el tercer nivel, necesidades sociales. En el cuarto nivel, la necesidad de autoestima y, por último, en el quinto nivel, la necesidad de autorrealización. El autor MacGregor establece, con un criterio diferente, 3 grupos de niveles. El nivel vital lo enlaza con la necesidad de seguridad y las necesidades fisiológicas que estaban en la base de la pirámide de Maslow. El nivel social serían para MacGregor las necesidades sociales y las necesidades de autoestima de Maslow. Y el último nivel, el personal, corresponden a la necesidad de autorrealización de Maslow. La seguridad colectiva viene garantizada por un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley. Esta ley ha de procurar la protección de las personas y de bienes y el mantenimiento de la paz u orden social, previsiones que se harán efectivas mediante la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La seguridad colectiva referida a un país se concreta, entre otras muchas cosas, con un menor número de delitos, poseer unas fuerzas del orden profesionales y tecnificadas, disfrutar de la garantía de la estabilidad de empleo. Desde el punto de vista colectivo, la seguridad corresponde al Estado, el cual, como máximo agente organizador de la sociedad humana, crea organizaciones, normas e instituciones para poder garantizar dicha seguridad. Las teorías sociológicas más relevantes sobre el control social son las siguientes. Teoría del interés mutuo.
Según esta teoría, todos los integrantes de la sociedad tratan de conciliar sus intereses individuales o de grupo para llegar a un mínimo de armonía entre todos ellos, lo que generaría una tangible seguridad en beneficio de todos. Teoría de la coacción desde el poder, según la cual, al ser el hombre un individuo egoísta, de mente estrecha y ansioso de poder, se le ha de imponer por la fuerza un control social para así conseguir el deseado orden social. Teoría de la aceptación o consenso de valores. Explica el orden social a partir de la noción de aceptación general de los valores comunes, considerando sin sentido toda referencia a la persona como ser individual, a no ser cuando se habla de él como producto social. Entonces, la seguridad colectiva vendrá proporcionada por un Estado que garantice el imperio de la ley, la seguridad jurídica, bienestar social, una policía moderna y actualizada, servicios de protección civil, un ejército profesional. Y un concepto muy próximo a la seguridad colectiva es lo que se conoce como seguridad ciudadana, que es aquella situación social que permite a los ciudadanos la realización del libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Seguridad pública y seguridad privada. La seguridad personal y la seguridad colectiva son imprescindibles en cualquier sociedad que quiera prosperar y sobrevivir. Esta seguridad es proporcionada por instituciones y organizaciones públicas o privadas. Tanto la seguridad personal como la colectiva son proporcionadas por organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas. La seguridad privada es la que establecen personas o grupos desprovistos de carácter oficial para la protección de intereses particulares. La seguridad pública es la que establece directamente el Estado para proteger los intereses generales. Para diferenciarlas se acude a los siguientes criterios. Por la naturaleza del interés protegido, serían la seguridad pública atiende a intereses generales al proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades constitucionales y garantizar la seguridad ciudadana. La seguridad privada defiende intereses particulares. Por la forma de establecerse, seguridad pública se establece directamente por los órganos del Estado y la seguridad privada gestiona sus servicios por el titular del interés a proteger. Por la condición de los sujetos. La seguridad pública es prestada por el Estado o por alguno de sus órganos territoriales o instituciones y sus agentes son funcionarios. La seguridad privada la prestan personas o grupos desprovistos de carácter oficial y sus agentes no son funcionarios ni agentes de la autoridad. Por los fondos que las mantienen. La seguridad pública se costea a través de los presupuestos generales del Estado. La seguridad privada es costeada por fondos particulares. Dicho lo anterior, podemos definir ambos conceptos como: la seguridad pública es la establecida directamente por el Estado y sus entes territoriales para proteger intereses generales costeada por fondos públicos. La prestación del servicio de seguridad pública corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y los entes locales. La seguridad privada es la establecida por personas o grupos desprovistos de carácter oficial para la protección de intereses particulares, costeada con fondos privados. Inseguridad. Es la existencia de riesgo y la ausencia de las garantías necesarias para el libre ejercicio de los derechos de las personas. El fenómeno de la delincuencia ha sido una de las principales fuentes de preocupación para los ciudadanos y en este sentido podemos afirmar que cuando una persona se siente insegura, reacciona imaginándose como la siguiente víctima del delito. Este sentimiento de inseguridad puede provenir de dos fuentes. Inseguridad subjetiva o virtual, es un temor subjetivo. Sentimiento difuso de inseguridad en el que no se especifica de forma expresa qué actos se temen. Es, por ejemplo, el miedo a la noche, a ir por un sitio solitario. Es una sensación subjetiva del sujeto que no nos da una idea de la inseguridad real que existe. Inseguridad objetiva o real. Es un temor objetivo. Es un sentimiento del individuo que se da ante un sujeto o una actividad delictiva determinada que se repite o no con mayor o menor frecuencia en la zona específica. Por ejemplo, un violador que actúa en un barrio. Es una sensación real, medible y objetiva que nos puede dar una idea real del nivel de inseguridad existente. La inseguridad ciudadana se ve influida por diferentes aspectos, entre ellos el incremento de determinados delitos como robos con fuerza en las cosas, robos con violencia,
tráfico y consumo de drogas, robos en interior de vehículos, violaciones, abusos sexuales, etc. La experiencia personal o de personas cercanas. Cuanto más se conoce a la víctima o más cercana es, más impacto causa el delito. Se produce el efecto cartel cuando una persona relata a otro una experiencia como víctima o testigo del delito y ésta a su vez lo cuenta a otras. Eso hace que se amplíe el impacto. Los medios de comunicación. El incremento de programas sobre hechos delictivos tienden a incrementar la inseguridad. Insatisfacción ante el sistema penal. La justicia es lenta. No hay ajuste entre las actuaciones policiales y las consecuencias penales. Las penas son muy leves. Todo esto lleva al ciudadano a una sensación de inutilidad en sus actos y colaboraciones ciudadanas para denunciar delitos. Víctimas y tipos de víctimas. Según la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución 4034 de 29 de noviembre de 1985, se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Podrá considerarse víctima a una persona independientemente de que se identifica, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye además en su caso a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Las disposiciones de la presente declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social o impedimento físico. Víctimas directas. Es la persona que sufre directamente el daño o es el sujeto pasivo del delito. Lo que genera habitualmente daño psicológico suele ser la amenaza a la propia vida, una lesión física grave y la percepción del daño como intencionado. El daño psicológico generado suele ser mayor si las consecuencias del hecho delictivo son múltiples, como ocurre, por ejemplo, en el caso de un secuestro. Víctimas indirectas. El acontecimiento traumático puede compararse a una piedra arrojada en un estanque. Así, origina ondas que no solo afectarán a las víctimas propiamente dichas, sino también a todos aquellos que estén cerca de ellas. Se trata de un efecto onda y de un efecto contagio. Siguiendo a Landroff, las víctimas se pueden clasificar en 1. Víctima no participante. Su participación se limita a ser la titular del bien jurídico protegido. 2. Víctima participante, las que representan un papel en el desarrollo del delito. 3. Víctimas familiares, pertenecen al entorno familiar del autor. 4. Víctimas colectivas, tanto la comunidad como nación, como referentes a la comunidad social. Víctimas especialmente vulnerables, aquellas que presentan cierta predisposición personal para convertirse en víctimas debido a su edad, estado físico o mental, profesión, etc. Víctimas simbólicas. El autor elige a la víctima con la finalidad de atacar una serie de valores, una ideología, una religión. Falsas víctimas. Personas que simulan consciente o inconscientemente ser víctimas de un delito. En cambio, Newman realiza la siguiente clasificación. Víctimas individuales. Son las personas víctimas del hecho delictivo. Dentro de estas se pueden distinguir 3. Víctimas inocentes, carecen de actitud victimal, víctimas culposas, provocadores o operantes, víctimas dolosas, autolesiones o suicidio. Víctimas familiares. Mujeres, niños y ancianos que en el ámbito familiar sufren malos tratos y en ocasiones la muerte. Víctimas colectivas. La misma definición utilizada por Landroff. Víctimas sociales. Personas que en base a factores personales, sociales o situaciones
tienen muchas posibilidades de ser víctimas de delitos, como por ejemplo minorías étnicas, discapacitados o marginales. Existen 3 tipos de victimización. Este término fue acuñado por Hentin y Mendelssohn, que son los fundadores de la victimología. Victimización primaria. Es la víctima, el sujeto pasivo de un delito que tiene la experiencia personal que le acarrea unas consecuencias físicas y psicológicas, también de índole económico y relacionadas con su entorno social. Victimización secundaria. Engloba la relación y experiencia personal de la víctima con el sistema policial y judicial. Las víctimas tienen una experiencia que puede llegar a ser más cruel que la victimización, cuando las instituciones que deberían protegerla no la comprenden, no la escuchan, no la creen. Los efectos del trato informativo del suceso en los medios de comunicación también sería un tipo de victimización secundaria. Victimización terciaria. Esta es la victimización del delincuente por la situación y circunstancias que le llevaron a cometer el delito, su periodo de condena y su posterior reinserción. Existe en 3 ámbitos: la institucional, la penitenciaria y la postpenitenciaria. Victimización cuaternaria o indirecta sería la sufrida por personas cercanas a la víctima que tienen que ayudar en la recuperación psicológica de ésta. Victimización de quinto nivel o vicaria, sufrida por policías, por la primera respuesta, jueces, instituciones relacionadas con la víctima y su entorno, entre el trabajo estresante y traumático en el trato con la víctima y que terminan siendo afectados por el sufrimiento de ésta. Concepto de delito. El delito o crimen es definido como una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una infracción del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al delito como toda aquella conducta contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Hoy se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Teorías explicativas de la delincuencia. Serían las siguientes. Teorías biológicas. Dentro de estas estarían las morfológicas, antropométricas y genéticas. Teorías sociológicas. Anomia, ecología urbana, conflicto cultural, conflicto de clases, etiquetaje, subcultura desviada, asociación diferencial, control social deficiente. Teorías psicológicas, conductual, cognitiva, psicoanalítica y multifactoriales. Modelos humanistas, como el de William Glasser. Modelos sistémicos. Modelo socioconductual del aprendizaje social, de Albert Bandura. Teorías del desarrollo moral y del proceso cognitivo, como Kohlberg y Piaget. Teoría de la deriva, de Mazda. Teoría del control social, de Hirsch, y teoría de Farrington, o de la delincuencia juvenil. Por último, clases de delincuencia. Dentro del modelo CIE, circunstancial, instrumental y expresiva. Otras formas de delincuencia serían la habitual, ocasional, juvenil, común y organizada.